Bueno, alabado sea Jesucristo. Yo me llamo María Camila Durán, tengo 30 años, una hija amada de Dios, prometida de Jesucristo. Y bueno, soy una joven común y corriente colombiana de Medellín, Colombia. De profesión soy mercadóloga, profesional en mercadeo, en marketing. eh, pero hoy llevo la vida monástica. Soy monja hace 2 años. Decido emprender este camino por llamada del Señor, que nunca en realidad me lo imaginé, nunca estuvo en mis planes, pero pues que un día me abría a conocer el plan que Dios tenía para mí. Y bueno, sentí el llamado a la vida religiosa, más adelante a la vida monástica específicamente, que ahorita hablamos un poquito pues como de la diferencia. Y hoy estoy acá feliz, sintiéndome cada día más libre y más feliz, pero pues todo ha sido un proceso, mm, porque el Señor ama hacer su obra en nosotros, pero llevando un proceso humano. Acabamos de celebrar Navidad y vemos cómo Dios mismo se nos ha metido en la historia de una manera superhumana. Entonces, eh, no podemos pretender que nuestra vida sea diferente, ¿no? Dios un día nació y fue creciendo y fue descubriendo y fue aprendiendo y, y finalmente pues pudo desarrollar su misión aquí en la tierra como Dios encarnado, y nosotros también. Todo tiene un inicio y todo tendrá un final, que sabemos cuál es el final, la plenitud con Dios, el cielo, pero pues aquí en la tierra todo es un proceso muy humano, muy humano. Cuando me invitan pues como a contar el testimonio, a hablar un poquito de este proceso, de cómo he llegado a la vida monástica, cómo vivo hoy, eh, me gusta decir que lo peor que puede pasar es que se queden con la historia de María Camila y no la lleven a sus propias vidas, porque en realidad vengo a cantar las misericordias del Señor, o sea, a contar lo que el Señor ha hecho en mi vida y a contar mi historia de amor con Jesús. Pero cada uno, cada persona, cada ser humano fue creada por amor, para el amor, entonces cada uno tiene una historia de amor. Puede que ya la esté descubriendo o puede que no, pero pues nunca es tarde porque Dios siempre está presente, está con nosotros. Entonces, que todo lo que escuchemos hoy, pues no se queden como en, ay, la vida de María Camila, lo que Dios ha hecho en ella, sino, bueno, yo cómo apropio esto también a mi historia, o sea, Dios cómo me está hablando a través de una niña desconocida, eh, pero que hoy, por misterio de Dios, estoy escuchando y también tiene un mensaje de Dios para mí. Entonces, bueno, quiero empezar contándoles, como les dije ahorita, tengo 30 años, entonces la historia comienza hace 30 años aquí en la tierra. Nací pues aquí en Medellín, Colombia. Mm, Fui bautizada en la Iglesia Católica por gracia de Dios, porque mi mamá desde que yo estaba en su vientre, ella se empezó a congregar en la Iglesia Protestante. Sin embargo, cuando pues toda mi familia materna, católica, y pidieron pues que yo fuera bautizada, entonces fui bautizada por gracia del Señor en una iglesia católica, en un santuario mariano, que María pues ha estado presente en mi vida siempre, aunque yo no lo había descubierto durante muchos años de mi vida, pues yo no veía su presencia. Eh, Soy hija de padres separados, mis papás se separan cuando tengo 4 años, entonces esto empieza a crear pues como una serie de vacíos y de heridas en mi corazón, que todo eso pues obviamente en la medida en que uno va creciendo se va dando cuenta de lo que generó esa ausencia de papá desde pequeña. Eh, Fui una niña, pues recuerdo mi infancia con felicidad, pero también con unos momentos muy críticos, como muy, muy fuertes. Sufro una serie de abusos, abuso sexual,
también maltrato psicológico, físico, emocional. Y entonces desde muy pequeña empiezo a desarrollar como ideas suicidas, pues pensamientos de muerte. Yo no puedo decir exactamente con qué edad, pero más o menos 6, 7 años. Lo recuerdo más que todo por el año escolar que estaba cursando en ese momento. Empiezo a manifestar como esas ganas de morirme, pues como que pensaba que todo se solucionaba con la muerte. Yo me doy cuenta mucho más adelante, mucho más grande, de este abuso, sobre todo el abuso sexual, que tanto eh, daño o repercusión tiene en la vida de una persona. Y eso en mí empieza a crear una serie de, pues, como de desórdenes, sin yo darme cuenta. Siempre con como con pensamientos muy existenciales, pero que también hoy puedo reconocer que eran una sed muy grande de Dios, una sed muy grande como de entender yo para qué estaba aquí en la tierra, cuál era mi propósito, mi misión. Entonces empieza uno a cuestionar, pues desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, la existencia terrena, la existencia terrena. Tengo un acontecimiento también cercano con la muerte en mi niñez, me encuentran en una piscina ahogada. Y bueno, todas esas cosas, pues yo en ese tiempo no era consciente, soy consciente realmente hace poco de todo eso, pero pues todo eso marca una historia muy profunda de búsqueda de Dios, de sentido de vida. Mm, bueno, yo crezco en la iglesia protestante, desde muy pequeña también tengo experiencia de Dios, tengo unos encuentros muy fuertes con Jesús en retiros espirituales que hacía pues con los hermanos pues de la iglesia y también en las escuelas dominicales, que esa es como la metodología pues como de evangelización en la iglesia pues a la que nosotros asistíamos. A los niños los separaban pues como de los adultos y se los llevaban y les daban como el mensaje del evangelio, pero en su idioma. Entonces desde muy pequeña aprendí a conocer a Jesús en mi idioma. Eh, Experiencias fuertísimas, fuertísimas con Jesús, pero entonces iba creciendo eso, como la experiencia de Dios, pero también como ese sinsentido. O sea, yo recuerdo que le hacía a mi mamá preguntas muy existenciales. Eh, bueno, continúa pues la vida, sigo creciendo, viene una etapa en mi vida de mucha rebeldía, donde empiezo pues ya como a cuestionar muchísimas cosas y se empieza a manifestar una rebeldía mía hacia mi mamá, pues que era con ella con la que vivía, mi papá vivía en otra ciudad, hacia mi mamá, hacia los profesores del colegio, empiezo con conflictos con la relación con mis compañeros en el colegio. Bueno, entonces es una época como de mucho sufrimiento, ahí ya sí empiezo a sentir como el dolor, el peso de la existencia humana sin saber qué era lo que pasaba en mi interior, porque yo no era consciente ni de que había sido una niña abusada, ni que la ausencia de papá podía generar pues como tantas cosas en la vida y específicamente de una mujer. Bueno, sigo creciendo, pero constantemente ya las ideas suicidas, o sea, ya el sinsentido de vida era cada vez mayor, tristezas profundas que no me quedaba. Yo más adelante soy diagnosticada con depresión y la depresión mía no era de quedarme pues como en la cama durmiendo, sino que se manifestaba sobre todo en irritabilidad. Entonces yo tenía constantemente como ataques de histeria, todo me daba rabia, era muy mal geniada y, y bueno, sigo creciendo, me gradúo del colegio. Antes de graduarme del colegio, más o menos como a los 14 años, yo tengo una ruptura fuerte con Dios y empiezo a culpar a Dios de todo ese sufrimiento que yo tenía y que no le encontraba sentido. Eh, y yo un día le digo a Dios como tú no existes, pero se lo digo a Él. Y yo, tú no existes, porque si tú existieras, yo por qué soy tan infeliz. Y le digo a mi mamá que yo no voy a volver al culto, no voy a volver al grupo de jóvenes, bueno, pues como a nada de la iglesia, a nada que tuviera que ver con Dios. Más adelante
un padre benedictino me dice que yo no puedo ser tan pretenciosa de creer que yo me puedo alejar de Dios, porque uno no se puede alejar de Dios, pero uno sí le puede cerrar la puerta conscientemente, ¿cierto? Y dejar pues, de tener una relación personal con Él. Bueno, mi relación con la Iglesia Católica para ese momento era que simplemente iba pues simplemente, pero era lo más importante, lo más grande. Yo iba a la noche más importante de todas las noches, a la celebración más importante de todas, junto con mi abuelita y con mis tías. Iba a la vigilia pascual cada año. Bueno, entonces también ahí el mensaje de la resurrección y la fuerza de la resurrección estaba llegando a mí cada año. Bendito sea el Señor que nunca nos suelta. En definitiva, uno nunca puede estar lejos de Dios. Sin embargo, cuando tengo pues esta ruptura, me gradúo pues con Dios, me gradúo del colegio, empiezo la universidad a los 18 y bueno, o sea, el sinsentido era constante, el sinsentido era constante. A los 18 años yo empiezo mi primera relación de noviazgo y para mí esa primera relación de noviazgo significó mi todo, mi Dios, porque yo ahí traté de llenar vacíos de padre, pues como de figura paterna, pero también de amistades. Eh, bueno, se empieza a convertir, claro, ahí no tenía una relación pues con Dios personal, entonces simplemente era mi novio, era todo para mí, era todo para mí. Y empiezo a ser, no consciente, pero sí, pues ya más adelante me doy cuenta que a partir de esa relación, pues empieza a manifestar en mi vida una dependencia emocional muy grande. Eh, Me daba miedo de la soledad, pero no era pues como un miedo de, ay, qué susto estar sola, no, sino emocionalmente yo necesitaba sentirme comprometida con alguien o necesitaba sentir que una persona estaba ocupada de mí, que le pertenecía a alguien, eh, que yo le interesaba a alguien, porque pues también todas esas cosas de pequeña en la infancia y en la adolescencia pues hacían que yo no me sintiera amada por nadie. Y bueno, vamos descubriendo que fuimos creados para amar y ser amados. Entonces, bueno, yo todo eso no lo estaba llenando con la fuente del amor, sino que buscaba pues como en cisternas rotas eh, llenar esa sed de ser amada. En esta relación pues sufro mucho porque estaba muy herido mi corazón y entonces yo hería, me herían, etcétera. Pero es una relación que dura 6 años, 6 años. También aprendo a amar mucho humanamente. Mm, Hoy me reconozco como una mujer enamorada, o sea, yo vivo enamorada de todo y no me da miedo el amor. Yo me enamoro de la creación, estoy enamorada de Jesús, es mi primer amor, mi más grande amor, pero también estoy enamorada de los seres humanos, pues yo vivo enamorada. Y, y entonces también descubro hoy que fue gracias a esas relaciones que yo tuve también de pareja que yo pude entender cómo manifestar el amor, por ejemplo, hoy con Jesús, que ahorita les decía que estoy comprometida con Jesús, bueno, ¿cómo puedo manifestarle a Jesús sintiéndolo mi novio, mi esposo, mi prometido, ese amor también desde mi humanidad? Y las relaciones de noviazgo humanas, pues también me ayudaron a eso. Bueno, hay una situación muy importante en mi vida en medio de esta relación de noviazgo. eh, no voy a hablar de fechas, pues, de años concretos para no ser imprecisa, pero sí fue hace más o menos como 11 años que yo tengo una pelea muy fuerte con ese novio y yo me reconozco como una niña abandonada. Y entonces en un momento, pues tenemos una pelea muy fuerte, a mí me da un ataque de histeria, era muy histérica, y, y me voy corriendo para mi habitación y claro, yo conocía la palabra de Dios, yo conocía el Evangelio y llega a mí como, pues como que me veo, no fue una visión, sino como que reconocí en ese momento
que estaba como el hijo pródigo, pues que estaba como en medio de los cerdos. Yo dije, ¿qué está haciendo de mi vida? O sea, estoy mal, necesito regresar a la casa de mi padre. Y me acuerdo que mi abuelita y mis tías siempre me invitaban a una parroquia donde un sacerdote, pues como a las Eucaristías con él, siempre me hablaban de él y esa parroquia estaba muy cerca de mi casa. Entonces, cuando yo estoy en mi habitación y tengo pues como este sentimiento de necesito ayuda, necesito volver a la casa de mi padre, estoy lejos de la casa de mi padre, pues pienso en este sacerdote y al siguiente día voy a la parroquia y pido pues hablar con él. Eh, Esa fue la primera vez que volví a pisar una iglesia católica en muchos años. Finalmente hablo con él, una conversación pues como muy humana, muy de tú a tú, pero estaba haciendo una confesión, yo estaba realizando una confesión después de yo hice la primera comunión pequeña pues también porque estudié en un colegio católico, pero yo creo que desde el colegio pues yo no me confesaba. Entonces, bueno, eh, el padre me dice que vamos a empezar un acompañamiento espiritual, pero que también me recomienda empezar un acompañamiento psicológico. Y yo me sentía tan cansada, o sea, para ese momento de mi vida yo estaba tan cansada, que yo a todo lo que el padre me decía, sí, 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 o sea, como obediente. Recibí esa gracia también como de la obediencia. Eh, no quería ponerle más límites ni extender más el poder encontrar felicidad en esta tierra. Entonces, bueno, fue una luz muy grande, fue una gracia muy grande que recibí ese día. Empiezo pues una terapia psicológica muy importante, empieza un conocimiento de mí misma, pues yo nunca había ido como a conocerme, a conocer mi historia, eh, me daba miedo ir al pasado y esta terapia psicológica empieza a ser muy importante dentro de mí, sobre todo por ese conocimiento propio. Finalmente reconozco muchísimas cosas pues de mí misma, eh, termino esta relación de noviazgo, las relaciones, por ejemplo, con mis compañeros en la universidad empiezan a mejorar porque era una mujer muy autosuficiente, era una mujer que le costaba mucho tratar con el otro, era muy perfeccionista, escrupulosa. eh, bueno, entonces empiezan pues como a mejorar las relaciones, termino esta relación de noviazgo, pero como era dependiente emocionalmente, ahí pues todavía sin ser como demasiado consciente, eh, inicio otra relación. También el ambiente en el que uno crece. Medellín es una ciudad donde se vive mucho en el exterior. Pues como tienes que ser la niña más linda, la más cotizada, tienes que estar en planes cada 8 días, o sea, quedarse en la casa, que no te inviten a salir un viernes o un sábado, pues yo creo que es el peor fracaso para una niña. Estoy hablando de mi ciudad. Eh, y entonces a mí me daba pánico esto, me daba pánico como no sentirme valorada, como si eso fuera valor por otra persona. Y para mí el valor me lo daba un hombre. Entonces empiezo de nuevo una relación de noviazgo, pues terminar 6 años de relación sin hacer duelo y ya a los 2 meses tener otra relación de noviazgo. Eso habla de que uno está muy vacío, muy necesitado de amor. Eh, y bueno, continúo pues como en esta relación de noviazgo, mi segunda relación de noviazgo, muy enamorada. Con todos mis novios pensé que me iba a casar. Siempre pues como un anhelo muy grande de matrimonio. Mm, y bueno, se siguen, o sea, continúo en esa terapia psicológica, estoy participando en la iglesia católica, estoy en un grupo de jóvenes, mi primer grupo de jóvenes dentro de la iglesia se llamaba Semillas de Dios y me parece bonito contarlo porque es reconocer que todo lo del reino comienza como una semilla pequeña. Y bueno, ese grupo era los viernes en la noche.
entonces también ahí como que Dios me empieza a sacar un poco de ese mundo, de la rumba, que nunca fui pues como de rumbas muy pesadas, ni de drogas, ni nada de eso, pero sí de ambientes que en realidad no contribuían a que yo fuera feliz. Eh, que no estoy pues como satanizando las fiestas ni nada de eso, pero pues yo estaba en una búsqueda de felicidad, de sentido de vida y esto era lo que menos necesitaba pues para sentirme feliz, para encontrar esa libertad que yo estaba buscando. Por el contrario, me esclavizaba más, me esclavizaba de la vanidad, eh, de las compras compulsivas, yo era compradora compulsiva, yo empecé a trabajar en mitad de la universidad, empecé a trabajar, entonces empecé a tener pues como independencia económica y empecé a ser muy desordenada con el dinero. Para mí estaba mi valía entonces no solamente en un hombre, sino en cómo me veía exteriormente, entonces yo compraba mucha ropa, bueno, muchos desórdenes que a veces uno no le presta atención y están hablando mucho de lo que está buscando y necesitando el alma, y que estamos saliendo a buscarlo donde no vamos a encontrar nada, sino más vacío. Bueno, eh, en medio de este tiempo, yo tengo como una llamada de Dios a la oración. Me acuerdo que el padre, pues el párroco en la iglesia, hace como una invitación a vivir unos talleres de oración. Y yo, ay, oración, qué rico. Dentro de la iglesia protestante, yo me acuerdo que siempre yo crecí con grupos, pues con comunidades, pequeñas comunidades en mi casa, se reunían a orar. Entonces, claro, desde pequeña yo tenía sembrada la oración. Ya hay oración, qué rico, voy a ir a este taller. Son los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga y, y bueno, empiezo muy juiciosa y muy comprometida a volver a recuperar esa relación personal e íntima con el Señor que solamente se puede lograr a través de la oración. Me enamoro profundamente de la oración, eh, tanto que repito los talleres que duran más o menos 3 meses y medio, 4 meses, repito y después le digo a la guía que me acompañaba, pues que me dirigía a los talleres, que yo quiero hacer lo que ella hace, que yo quiero también ser guía. Y entonces empiezo todo un año de preparación para ser guía de talleres de oración y vida. Eh, y bueno, soy enviada como guía de talleres de oración y vida. Entonces ese fue como el primer llamado que yo tuve para servirle a Dios dentro de la iglesia. Bueno, pero continuaba mi vida, o sea, sí, había un camino ya, o sea, estaba caminando con la iglesia, una vida sacramental, pero no estaba llevando una vida en gracia. No llevaba una vida en gracia, mis relaciones de noviazgo no fueron en castidad. Bueno, digamos que la vida sacramental que yo llevaba, pues era la Eucaristía los domingos y el grupo de jóvenes y bueno, talleres de oración y vida, pero pues en realidad yo no estaba llevando una vida en gracia. Sin embargo, la oración me estaba salvando. Cuando yo realizo los talleres de oración y vida por primera vez, yo descubro que en esos 4 meses yo no tuve pensamientos suicidas. Y entonces yo reconozco que es la oración, porque era lo diferente que yo estaba haciendo. O sea, sí, yo continuaba con terapia psicológica y todo lo demás, pero pues en realidad el vacío existencial que había en mí, que solamente puede llenarlo Dios, lo empiezo a descubrir que se va llenando con la oración personal, con eso que tanto habla el Padre Ignacio de la sagrada media hora diaria, como salvar ese tiempo fuerte de oración con el Señor. Y, y para mí eso fue muy grande, o sea, yo no sé cuántos años de vida llevaba yo con todos los días pensando en qué rico morirme, o sea, lo mejor sería la muerte, todo se solucionaría con la muerte. Y no tener pensamientos suicidas, sino que antes empezar a ver la belleza de la vida eh, en todo su esplendor, eso fue demasiado grande. Termino esa segunda relación de noviazgo, comienzo una tercera relación de noviazgo
igual, la parte afectiva sí seguía, pues como específicamente en la relación con los hombres estaba muy rota, cada vez más herida, cada vez mi corazón como más expuesto. Mm, pero bueno, ahí todo es un proceso, Dios va creciendo, aún en medio de todavía el pantano que haya en nuestra vida. Igual Dios está ahí haciendo su obra. En medio del pecado, donde abunda el pecado, pues sobreabunda la gracia. Dios me sostenía. Yo termino esa relación de noviazgo y en el 2019 recuerdo que tengo pues como un momento muy tranquilo de mi vida, vuelvo con mi segundo novio y tenemos pues como en el 2019 una relación muy tranquila, pues como que voy viendo la obra que Dios va haciendo en mí. Y entonces un año pues como tranquilo, un poco más pacífico, sí depresión, seguía deprimida, paciente psiquiátrica, tomaba medicamento psiquiátrico, seguía en terapia psicológica, todavía no, sí, la depresión estaba todavía presente en mi vida, entonces a veces me daban unos episodios que no quería nada, pero Dios estaba manifestando también su obra. Y eh, este 2019, pues como también en medio de esa tranquilidad, pues después de venir de tanto caos, sentir como que hay un descanso, pues fue importante para mí. Inicia el 2020, yo vivía en ese momento sola porque mi mamá vivía en Estados Unidos y mi hermanita en Holanda. Y, y entonces, claro, en Holanda llega la pandemia primero y pues cuando yo empiezo como a leer noticias, porque aquí en Colombia las personas veían la pandemia pues como muy lejos. Bueno, pero muy importante porque la pandemia aquí llegó como en marzo. En enero yo termino con mi novio porque yo siempre había querido casarme. Entonces, yo me acuerdo que una conversación que tuvimos en diciembre, yo le pregunté, pero tú sí te ves casado conmigo. Y él se quedó como callado. Y yo le dije, pues no, lo mejor es que terminemos entonces, porque yo no quiero ensayar, o sea, mi sueño ha sido tener una familia. Entonces, y terminamos así muy tranquilamente, que no se había visto en mis anteriores relaciones, donde esa, terminar esas relaciones había sido muy caótico. Y esta vez fue como, en la paz del Señor, terminamos. Sin embargo, yo le dije a Dios, tú sabes a mí cómo me dan las tusas, no sé cómo se diga, pues como en otros países, como ese duelo, pues de terminar una relación, me da muy duro y yo no quiero entregarle mi corazón a ningún otro hombre antes de no habértelo entregado a ti. Yo ya sabía que quería cortar eso de la dependencia emocional, o sea, que no quería volver a empatar una relación con otra. Entonces le digo que primero le quiero entregar mi corazón totalmente a él. Me habían hablado de la Eucaristía diaria y yo le pido al Señor esa gracia. Yo le digo, mira, yo voy a empezar a ir o bueno, no le pedí esa gracia, más bien lo chantajeé porque yo le dije, yo voy a empezar a ir a Eucaristía diaria y tú me ayudas, por favor, con esta dependencia. O sea, quiero que mis vacíos sean llenados por ti, quiero que el próximo hombre que yo conozca pues ya sea mi esposo. Y entonces empiezo a ir desde el 2 de enero, desde el 3 de enero del 2020 a Eucaristía diaria. El Señor me da esa gracia. Y bueno, ya en marzo hacen pues como el anuncio de que la pandemia pues como que van a encerrar a las personas aquí en Colombia. Y yo tengo como, pues como que veo mi vida como si fuera un edificio en obra gris y yo digo, ay, qué triste, o sea, si mi vida terminara acá, no me gusta la construcción que veo, me parece que me faltaron cosas. Pero entonces ahí yo ya entendía que ese faltar cosas por hacer o por construir no podía ser en términos físicos, porque yo ya me había graduado, pues ya había terminado mi carrera, me gradué más adelante, ya trabajaba, eh, pues viajaba, vivía sola, bueno, como que tenía lo que el mundo me decía que debía tener para ser feliz, pero yo todavía no era feliz, o sea, yo no había experimentado una felicidad verdadera. Entonces yo decía, me hubiera gustado, sí, como hacer más,
pero sabiendo que hacer más no era ni estudiar una maestría, ni tener un cargo más importante, sino que seguía ese vacío profundo interior. Bueno, finalmente nos encierra, mi hermanita regresa de Holanda, entonces ella y yo estamos pues como en la pandemia juntas y no sé cómo, no sé cómo, fue por gracia del Señor, me invitan a hacer la consagración a Jesús por María. Entonces, claro, mis raíces protestantes me decían que yo no podía mirar a María. Aparte, yo tenía una relación muy difícil con mi mamá. Estaba muy herida la figura materna, entonces así que menos miraba a María. Y yo digo que sí a esta consagración a Jesús por María. Comienzo a rezar el Santo Rosario. Me acuerdo que la celebración de esa Semana Santa, aún encerrados, pues fue una Semana Santa virtual, pero fue la Semana Santa que yo siempre había querido vivir en mi vida, porque desde que yo había regresado a la Iglesia Católica, claro, yo empecé a ir a las celebraciones de Semana Santa, pero no las vivía todas, empezando porque esos días festivos yo los tomaba como vacaciones. Y entonces muchas veces con mis novios me iba a pasear. Y, pero era, por ejemplo, un Viernes Santo que yo no era, generalmente estábamos en el mar, y yo un Viernes Santo yo no era capaz de salir al mar, o sea, yo sentía como un respeto, como una reverencia por ese día. Y entonces era el alma pidiendo no estar en ese lugar, sino estar donde debería estar cualquier alma en una Semana Santa con el Señor, pero yo no, pues no reconocía ese llamado del alma que todavía, pues que me hacía el Señor. Entonces, me acuerdo que esa Semana Santa en pandemia fue la mejor Semana Santa de mi vida porque yo celebré, pues hasta ese momento, porque celebré todos los días, bueno, estuve en todas las celebraciones. Y para mí la pandemia fue como un encerrarme con Jesús, fue un encerrarme con Jesús. Fue muy bonito porque también fue darme cuenta, pensé que me iba a dar muy duro el encierro, o sea, como que iba a ser un cambio muy fuerte porque era una mujer muy sociable, que siempre estaba en la, o sea, yo nunca paraba en la casa, yo siempre estaba en la calle y, y fue como una serenidad, como, pues en realidad a mí no me dio duro estar en casa. Eh, bueno, sigue pues como avanzando este tiempo de pandemia, ya nos empiezan a dejar salir un poco más. Yo ahí me independizo, o sea, ya me voy de la casa de mi mamá a vivir ya pues totalmente independiente y, y seguía pues siendo como un momento muy bonito porque ya habíamos empezado pues como si nos dejaban salir, pero yo deseaba que llegaran los viernes no para hacer planes sociales, sino para irme a mi casa a estar en oración, a estar con Jesús. Fue como mi primera experiencia de clausura. Bueno, y en medio de esa pandemia yo le preguntaba a Dios cuál era mi diseño original, porque conocí teología del cuerpo de Papa San Juan Pablo II. Y en medio de teología del cuerpo, pues me llamaba mucho la atención esa palabra, diseño original. Y yo le decía, ay Señor, yo quiero conocer mi diseño original. O sea, como que cada vez estoy más convencida de que tú no nos mandas a esta tierra como porque sí, y no nos envías a la familia ni al país. O sea, como que nada es casualidad de lo que en este momento nosotros vemos como realidad en nuestra vida, o sea, es por algo. Y yo le decía, yo quisiera saber tú qué has soñado para mí, o sea, yo quiero conocerme como tú me conoces. Y me acuerdo que me invitan una vez a un congreso vocacional virtual. Yo, ay, ¿esto por qué me está llegando a mí? Yo dije, pues, pero a lo de Dios yo no le decía nada que no, sino todo sí, todo sí, todo sí. Y bueno, yo me conecté a ese congreso vocacional virtual y entonces me acuerdo que a través de la parábola del joven rico, pues como si de ese relato del Evangelio, eh,
en mi corazón quedó una semilla muy grande porque yo me reconocí como ese joven rico que le preguntaba a Jesús, maestro, que claro, yo ahí ya estaba llevando una vida en gracia, o sea, ya, sí, ya había entrado en la gracia, pero yo le decía, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? O sea, la vida eterna era como esa felicidad, esa plenitud que yo buscaba experimentar y, y efectivamente el joven rico pues como que ya cumplía todos los mandamientos, pero le hacía falta más, por algo le estaba haciendo la pregunta a Jesús. Entonces yo me sentía así como me hace falta algo más. Queda una semilla muy grande en mi corazón y yo le digo, finalizado ese congreso vocacional virtual, yo le digo a Dios, pues si tú me llamaras a mí a la vida consagrada, yo no quisiera irme triste como el joven rico, sino que yo te quisiera responder que sí, pero yo cómo hago para descubrir que cuál es mi vocación. Entonces ahí ya se abre la primera pregunta importante dentro de este discernimiento de cuál es mi vocación. Pero bueno, hacía 3 años atrás yo le preguntaba a Dios, en talleres de oración y vida, había una oración que a mí me llevaba a hacerle esta pregunta y yo literalmente se la hacía todos los días. ¿Dónde tiro mis redes? Porque siento que he bregado toda la noche y no he pescado nada. Porque yo, como les contaba ahorita, yo ya tenía como lo que el mundo me decía que tenía que tener para ser feliz y yo no encontraba felicidad. Entonces yo le decía, ¿dónde tiro mis redes? O sea, yo me acuerdo que inclusive intenté una vez irme del país a vivir a Estados Unidos, no se dieron las cosas, pues como que yo buscaba siempre en el exterior, dónde estaba mi lugar en el mundo, pero pues yo no miraba hacia adentro profundamente. Entonces, bueno, ya le pregunto, o sea, ya aparte de ese dónde tirar las redes, le pregunto, bueno, ¿cuál es mi vocación? Porque yo creo que la vocación o el estado de vida es como la columna vertebral de tu vida, define muchísimas cosas. Y si uno no lo descubre, pues entonces uno va a ser un incomprendido toda la vida, porque ¿quién le explicaba a María Camila que los Viernes Santos se sintiera muy triste por no estar en un templo, que la Semana Santa de ella las quisiera celebrar todas, o sea, que ella quisiera tener como esa relación tan íntima con Jesús, con Dios? María Camila tenía vocación a la vida consagrada desde pequeña, pero no se había dado cuenta. Y todo comienza pues como en medio de las preguntas que uno se vaya haciendo. Entonces, bueno, simplemente esa pregunta queda ahí, ¿no? ¿Cuál será mi vocación? Me acuerdo que tengo un sueño, eso fue antes de pandemia, ese sueño. Yo estaba sentada en el mar, no estaba en la playa, sino que estaba como sentada en el mar y había un hombre por detrás abrazándome y ese hombre me decía, María Camila, yo por ti daría la vida, yo por ti lo daría todo. Y yo pues me volteaba, lo miraba, pues como que reconocí su rostro y era peludito, era un hombre peludito. O sea, cuando digo reconocí, no es que yo supiera quién era, sino que como que se me quedó esa imagen grabada. Me desperté del sueño y yo le dije, Dios, me permitiste conocer las palabras con las que yo voy a conocer a mi esposo, pero no seguía pensando pues como en el matrimonio, listo. Antes de iniciar pandemia, me invitaron a servir en un retiro de talleres de oración y vida. Cuando yo llegué a la casa, yo vi un cuadro de Jesús, que para ese momento yo nunca había visto, y cuando yo lo vi, inmediatamente yo dije, el del sueño. Pero como yo ya le había dicho cuando había empezado a ir a Eucaristía diaria, que yo no quería ser de nadie más hasta no ser totalmente de él, pues yo dije, ay, es que tú quieres ser el esposo de todas las almas. Pero tuve como ese momento de luz de recordar que yo había relacionado ese sueño con mi esposo y fue muy impactante cuando vi ese cuadro porque literalmente era él. Y yo como, ay, no, tú quieres ser el esposo de todas las almas. Bueno, cuando llega ya este congreso vocacional virtual, entonces otra vez vuelve a mí pues como ese sueño y todo. Bueno, sin embargo, yo no hago nada por... bueno, yo me acuerdo que le escribo pues como a esa congregación religiosa para ver si podía conocer, pero pues como todavía estábamos en pandemia, entonces las puertas todavía estaban cerradas. Bueno, yo me quedo como así y empiezo una otra relación de noviazgo que me deslumbró mucho porque era como la primera relación de noviazgo en Dios que yo tenía. Yo al Señor, obviamente, en mi proceso de consagración a Jesús por María, pues le había prometido mi castidad. eh,
Y con este novio yo tengo una caída sexual y eso me llena como de una desesperanza, o sea, yo pierdo toda esperanza, yo pienso que yo no voy a cambiar, que toda mi vida va a seguir siendo igual, que todo ese año que yo había vivido pues como en la gracia del Señor, pues era una mentira o era muy difícil de sostener. Bueno, pierdo toda esperanza, tanto que digo que si voy a seguir viviendo así, pues prefiero el infierno a seguir viviendo. Y, y tengo un intento de suicidio. Me tomo 20 pastillas, entro a la clínica, por gracia de Dios también, por gracia de Dios, porque en realidad lo mío no fue como un llamar la atención, sino que de verdad yo quería morirme. Eh, y bueno, entro a la clínica, solamente le preguntaba a Dios por qué estaba ahí en ese momento, o sea, por qué había vuelto a llegar. Vuelto no, porque yo nunca había estado en un momento tan profundo de mi vida, pues como tan oscuro. Entonces yo le preguntaba por qué había permitido que yo llegara hasta allá. Eh, yo no vi a Jesús, pero yo sí lo sentí todo el tiempo presente al lado derecho de la camilla, que justamente ayer en un salmo descubrí que, pues como es el lado derecho, significa tanto. Entonces recordé como ese episodio en la clínica, porque yo sentía una presencia muy fuerte al lado derecho. Y en una de las noches que estuve hospitalizada, yo sentí en mi corazón unas palabras que venían de Dios. Y Él me decía, María Camila, es que no hay nada muy malo que tú puedas hacer para que yo te deje de amar. Y tampoco hay algo muy grande, muy bueno que tú puedas hacer para que yo te ame más. Yo te amo hasta el extremo y punto. Pues ese día a mí se me reveló la misericordia de Dios, porque yo creía que el amor de Dios dependía de lo que yo hacía por Él. Si yo era muy buena, Él me amaba. Si yo era pecadora, continúa, pues que todos somos, vamos a seguir siendo pecadores hasta que nos muramos, pero como que si cometía pecados mortales, entonces no me amaba. Y no, el amor de Dios en realidad es inmutable, no se puede cambiar, su fidelidad es eterna, es constante, no se muda, Dios no se muda, Él es el mismo siempre. Y yo ahí tuve ese encuentro, pues en la clínica, en medio de esa situación tan dura, pues se valió para que yo me encontrara con su misericordia, que es el rostro más profundo de Dios. Y bueno, me dan de alta con muchos diagnósticos psiquiátricos, depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad. Eh, los doctores inclusive decían pues que yo podía quedar con diálisis, pero bueno, salgo físicamente muy bien, no he tenido una sola secuela, gracias a Dios. Pero psiquiátricamente, pues como con todos estos trastornos o con todos estos diagnósticos, yo salgo de la clínica, yo no dejo pues como de caminar con Dios, por el contrario, me afianzo más a Él porque sabía que solamente Él me podía ayudar como a salir de ese momento tan oscuro de mi vida. Eh, Llego a una comunidad muy preciosa que me acompaña, que me acoge, y dentro de esta comunidad un amigo me dice que si yo tenía pues como inquietud vocacional, y yo le digo pues que sí, que yo antes de todo ese episodio había tenido pues como un congreso vocacional, que se había quedado una semilla muy grande y que yo en realidad quería conocer la voluntad de Dios para mi vida, que yo quería conocer esa vocación que Él me había dado desde la eternidad. Entonces él me dice que me recomienda hacer ejercicios ignacianos en vida corriente. Entonces me había dado la gracia de la obediencia, sí, a todo sí. Me voy a buscar un sacerdote jesuita que me pueda acompañar en estos ejercicios de vida corriente y comienzo a hacerlos. Durante más o menos 6 meses yo estuve haciendo estos ejercicios. Todo apuntaba a la vida religiosa, pero la verdad es que yo no quería. Pues se había como un temor como, y lo dejo todo, o sea, es que es dejarlo todo. Yo ya tenía una vida construida, yo tenía 28 a 27 años, y yo era como, ¿y todo lo que he construido ahora, entonces qué? O sea, me equivoqué desde un principio. Entonces, en ese discernimiento hay mucha batalla, claro, es todavía
lo que tú has construido de tu vida, el diseño que ha construido María Camila, pero no es el diseño que Dios ha tenido para ti. Entonces, renunciar a tu diseño para entrar en el diseño de Dios, renunciar a tu voluntad para entrar en la voluntad de Dios, pues obviamente es un combate muy fuerte. Sin embargo, el padre que me acompañaba me dijo siempre que si Dios me llamaba a la vida religiosa, él tenía que participar con su gracia y dejarme muy claro que me llamaba y me daría también la gracia de responder. Y bueno, así fue. Me acuerdo que un día estábamos en una hora eucarística, un 4 de octubre, día de San Juan María Vianney, y empezaron a cantar Pescador de Hombres. Esa canción sé que se conoce en todo el mundo y la hemos escuchado todos desde muy pequeños. Yo la había escuchado infinidad de veces, pero ese día esa canción respondió a mi pregunta de dónde tirar las redes, porque yo con esa canción volví a sentir para tirar las redes, es dejar la barca y seguirme. Y bueno, yo me levanté pues como de esa hora eucarística, le fui a decir al padre lo que había pasado, empecé entonces un proceso de acompañamiento ya con una congregación religiosa, me fui para un retiro de silencio y de soledad en un monasterio benedictino y allá tuve la gracia de saberme llamada por el Señor. ¿Cómo no sé? Es una gracia especial. Yo salí de ese retiro sabiendo que el Señor me llamaba a la vida religiosa y se me dice que eso es una gracia especial, pues como que uno simplemente lo sabe y ya, y se te olvidó todo lo que habías pensado en la vida antes. Entonces, bueno, es a través del Santo Rosario y mi llamado, pues yo termino ese retiro un 22 de agosto, Día de María Reina, entonces María seguía pues haciéndose presente en mi vida, es a través del Santo Rosario que yo siento en mi corazón que con el sí de la mujer el Señor se encarna y que le presento mi sí con gusto y sabía que ese sí que yo le estaba dando al Señor era toda de Él y solo de Él en la vida consagrada. Bueno, salgo de ahí, mi mamá recibe con alegría esta noticia, mi mamá hasta el día de hoy está en la iglesia protestante y ella recibe esta noticia con alegría, eso para mí también fue un signo, me acompañó mucho el gozo, la paz, cuando se lo comunicaba a las personas y eso para mí eran signos que pues que confirmaban que Dios me estaba llamando a la vida religiosa. Empiezo a conocer pues como una congregación religiosa, sin embargo yo sentía que no era ahí. Eh, También ese proceso de discernimiento de la comunidad, pues un proceso que genera muchas dudas, que hay mucho siempre. Algo que una vez una persona me dijo y es a vivir ya es lo de menos. Deja que él se encargue de todo, que él te lo va a mostrar porque él es el hombre. Entonces, bueno, yo como que sí es verdad, él me lo dejará saber. Santa Teresita del Niño Jesús empieza a aparecer en mi vida. Me dicen que ella me quiere, que cuando ella quiere a alguien, pues que ella no la suelta. Y que yo iba a ser carmelita descalza. Y yo le digo, no, Carmelita, no, eso es vida contemplativa, es clausura, tampoco hasta allá. Me dicen como, espera. El caso es que ella, bueno, pasan como muchas cosas que hoy pueden parecer como extraordinarias y que no quiero enfocar tanto pues como esta conversación en esas cosas extraordinarias porque es fácil que nos quedemos como en esas cosas que exclusivamente le pasan a uno para, pues como una persona que está en discernimiento, porque de pronto las personas se pueden quedar como, ay, si no me da este signo físico, entonces el Señor no me está llamando, no, el Señor, como me decía a mí el padre jesuita que me acompañó, el Señor participa con su gracia y te lo hace saber, a través de hechos súper cotidianos o también a través de hechos que tampoco es que se salgan de la cotidianidad, pero pues que sí empiezan a ser como especiales. A mí un amigo me lleva a un Carmelo descalzo y, y ahí la madre, me acuerdo, bueno, en ese tiempo era la maestra de novicias, ella me dice como, María Camila,
el Señor te quiere ensanchar mucho el corazón y un apostolado, pues como social, te quedaría muy corto. El Señor te quiere entregar el apostolado de la oración. Pero entendiendo ese corto, no como que es menos, porque yo también en mi discernimiento vocacional, la primer llamada que tuve fue el llamado a la santidad. Yo descubrí que yo quería, que el Señor me llamaba a ser santa y que yo quería ser santa. Entonces, cuando uno entiende el llamado a la santidad, uno sabe que no depende de uno y no depende de la actividad que tú hagas, no depende del apostolado que tú hagas. O sea, que el Señor, dentro de la vocación que a uno le entrega, pues va equipada todo, todas las herramientas están ahí para que uno logre esa vocación, ese llamado a la santidad, ¿cierto? Entonces, simplemente fue como reconocer, no estoy siendo llamada a un apostolado social específico, ni con niños, ni con ancianos, sino que estoy llamada al apostolado de la oración, que sí es un apostolado como que te ensancha el corazón. Eh, entonces, bueno, empieza un discernimiento, pues para saber si era el Carmelo descalzo, si era ese Carmelo descalzo, el Señor va confirmando con muchísimas cosas, que sí, efectivamente es la vida contemplativa, me vuelve a pasar lo mismo que en benedictinos, pues como que se me olvida lo otro. eh, y bueno, empiezo mi proceso de aspirantado en un Carmelo descalzo. Soy aspirante 14 meses, se vive el aspirantado un tiempo por fuera, otro tiempo dentro de la clausura. Fue un tiempo de muchísima gracia porque el Señor me regaló pues como muchas, pues como que cuando uno ya le va dando un sí cada vez más decidido y más firme al Señor, y me imagino que esto también es para la vocación del matrimonio, eh, pues el Señor va a responder, o sea, en la medida en que uno generosamente le responda al Señor, pues más gracia, pues más espacio para su gracia va viendo en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces como que es más fácil que Dios manifieste su obra en uno. Entonces uno tiene que pedir mucha docilidad para poder responder con generosidad al Señor a donde te esté llamando, lo que te esté pidiendo hacer. Y, y yo creo que ha sido pues como los 14 meses de mayor crecimiento de mi vida. Eh, bueno, yo entro al Carmelo dejándolo todo, literalmente dejándolo todo. Yo no entré como a hacer experiencia, sino que yo entré porque el Señor me llamaba y si el Señor me llamaba, pues yo dejaba mi vida, yo dejaba mi barca y lo seguía. Regalé toda mi ropa, o sea, yo ya había dejado hacía mucho tiempo de trabajar como en mercadeo para marcas pues comerciales. Bueno, ya dejo mi profesión, hago una ruptura muy fuerte. Lo que a mí más me dio, lo que más difícil me pareció fue el hacer como ese corte con las personas, porque sabía que entraba una clausura, pues. Sin embargo, también, para mí el Carmelo fue esa subida al Monte Moria con Isaac. Yo ahí literalmente lo dejé todo por el Señor y fui muy feliz. Fui la mujer más feliz del mundo. Yo descubrí el cielo en la tierra, o sea, yo en el Carmelo descalzo descubrí que el cielo se vive en la tierra, que empieza desde la tierra. Bueno, muy bonito, o sea, un proceso muy hermoso. Un día tengo un sueño con la Santísima Virgen María. Ella me dice que le sirva a su hijo en la tierra y, y yo no entiendo. Yo me levanto y fue como una certeza de que salía del Carmelo descalzo. Sin embargo, no me he fiado pues como de, claro, me fío de que el Señor se comunica con uno personalmente, pero también todo lo llevo a la dirección espiritual, pues en ese caso a mi Madre Superiora, eh, porque uno no se puede dirigir solo en el camino espiritual, porque se pierde, pues es muy fácil uno perderse, el demonio también puede engañar mucho. Entonces yo le cuento este sueño a la madre porque efectivamente se ve que Camila no estaba siendo Camila y ella me dice, Camila, no, el Señor te está hablando, yo creo que tú estás recibiendo un llamado dentro del llamado, no sé cuál es, pero pues con la misma
por la misma puerta que entraste grande, vas a salir por la misma puerta grande, sal lo más serena posible. Y bueno, yo me acuerdo que, pues como después de esa conversación, recupero la paz, esto fue el año pasado, recupero pues como la paz que había perdido después de ese sueño y simplemente digo, pues Señor, si tú a María y a José les dijiste un día que salieran a Belén, después váyanse para Egipto, vuelvan a Nazaret, y ellos solamente te sabían decir sí, 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 pues quién soy yo para decirte que me dejes en un lugar por más feliz que esté. Yo estoy buscando tu voluntad, estoy buscando tu rostro y no me quiero apegar a nada exterior que no seas tú. Eh, y bueno, descubriendo también que el Señor me lleva pues por el camino del abandono y de la confianza y que hasta que Él no se hace pues todo en uno y el único deseo de uno, pues también te va a quitar muchas cosas exteriores para que tú logres ese abandono y esa confianza que Él quiere de todos sus hijos. Entonces, bueno, salgo del Carmelo, en realidad salgo con mucha paz, pero obviamente también con mucho movimiento en el alma, salgo ciega, o sea, salgo no viendo nada, pero sí escuchando, escuchando la voz del pastor que nunca deja de hablar a sus ovejas a través de mi director espiritual, de la iglesia. Y bueno, siento que tengo una gracia muy especial al siguiente día de salir del Carmelo porque sigo pues como llevando la rutina, pero al siguiente día de yo haber salido, pues me estaba ya preparando para ir a la Eucaristía, voy a rezar laudes y desde mi habitación, cuando rezo pues cuando abro para para rezar laudes, yo digo, voy a rezar sola y es como, no, tú estás rezando con toda la iglesia. Para mí la liturgia de las horas ha sido precioso, o sea, es el oficio más divino que el Señor me haya podido entregar. Y es como, entonces me dice como, estás rezando con toda la iglesia. Y yo, wow, sí, estoy rezando con toda la iglesia. Entonces, o sea, salir de una comunidad religiosa eh, no implicó como mucho, claro, uno le hace el duelo también a la comunidad porque uno también se enamora de las personas con las que convive y eso, pero fue como entender que yo ya era parte de la iglesia, o sea, que yo era hija de la iglesia y que además estaba en el corazón de la iglesia. Y eso es muy importante para una vocación contemplativa. O sea, eso realmente marca que uno tiene vocación a la vida contemplativa. Bueno, estoy 3 meses en mi casa, pues en la casa de mi mamá y, y sintiendo obviamente que no era mi lugar, también mucho combate, porque sobre todo tenía que custodiar mucho eso que Dios ya me había entregado, porque entonces era fácil para las personas no verlo a uno dentro de un monasterio y entonces yo, por ejemplo, ya que había regalado mi ropa, pues entonces yo tenía 2 pantalones, pues tenía muy poquita ropa y la gente era como, ay, pero pues tan exagerada, si no estás en un monasterio, ¿por qué estás como usando hábito? Y yo les decía, pero es que yo no es por usar hábito o no usar hábito, es porque no, me di cuenta que no necesito más para vestirme, o sea, yo antes era compradora compulsiva de ropa, ahora me doy cuenta que no necesito tener más de 3 mudas de ropa para vestirme. Entonces como que seguí llevando esa vida austera, esa vida de pobreza, eh, no volví a trabajar en mercadeo para marcas comerciales, sino que estaba cuidando a una señora de la parroquia, entonces también era muy escandaloso, pues ahí habían personas que me decían como, pero tú profesional, ¿cómo es que estás cuidando a una señora? Y yo era como, o sea, ya como salida de la dinámica del mundo, que la gente cree que el éxito es estar en una empresa y tener un muy buen cargo y tener un muy buen salario. Yo ya estaba salida de eso. Y bueno, custodiar eso, defender pues como eso que yo quería seguir viviendo, claro, era difícil. Después de los 3 meses, el Señor me hace de nuevo una llamada para ir a conocer la vida monástica en solitario. Me hablaron de la vida eremítica y se daba la oportunidad de ir cerca de ese monasterio benedictino en el que yo tuve la gracia de sentir mi llamado a la vida religiosa. Y yo le digo que sí al Señor porque lo siento como una llamada de Él. Entonces decido irme a vivir esa experiencia
y fueron 3 meses maravillosos, conocí esa vida y en realidad me sentía muy llamada a ella, o sea, como que todo se me daba fácil. La vida eremítica es una vida monástica, es como lo mismo de la clausura que ya conocía, sin estar en clausura, sin perder contacto pues como con el resto del mundo. Si es una vida de mayor silencio y de mayor soledad, pero no es una vida de clausura. Si el Señor te necesita para algún apostolado concreto, pues tú puedes ir a desarrollarlo. O sea, es una vida de mucha libertad en el espíritu, pero se vive lo mismo, la obediencia, la castidad, la pobreza, la obediencia a tu Padre espiritual. E inclusive ahí hay que hacer como más vigilante porque es fácil para uno perderse, pues como, claro, en medio de la libertad, pues como no tengo a nadie que me esté mirando, pues quién más que Dios, ¿cierto? Entonces, es una vocación, el Señor es el que da la gracia para desarrollarla con fidelidad. Y bueno, ya voy a cumplir 8 meses de estar llevando como esta vida eremítica, monástica, me gusta más llamarla monástica, porque todavía no sé cuál es la consagración que Dios quiere, si quiere que yo haga mi consagración como ermitaña o como virgen consagrada o como oblata, bueno, no sé, pues como miembro de una tercera orden, no sé, pero el Señor sí sabe y yo simplemente voy diciéndole el sí de cada día, que es lo único que nos corresponde. Eh, no hay certezas absolutas dentro de la vida religiosa y creo que no solamente para la vida religiosa, sino para la vida cristiana. Yo creo que un cristiano tenga el estado de vida que tenga, debe ser una persona abandonada en su Padre Celestial. Creo que el cristiano la única seguridad que debe de tener es el amor de Dios, que es infinito, que no se muda, que se manifiesta todos los días. Entonces voy caminando como sin seguridades exteriores, cada vez con menos seguridades exteriores, pero cada vez con mayor libertad y con mayor felicidad, que eso es lo que yo le pedía al Señor, que le sigo pidiendo todos los días, que me permita seguir creciendo en la fe, en la esperanza, en su espera, en esperarlo gozosamente cada día, como esas vírgenes prudentes, que el Señor nos vea con la lámpara encendida. Y bueno, aquí voy sintiendo que se abren todos los caminos porque es una vida, sí, como de mayor pobreza. Que eso con el discernimiento también con el Padre Espiritual uno se va dando cuenta. A mí me faltaba, por ejemplo, en el Carmelo como más espacio de oración sola. Entonces el Señor me estaba llamando a una mayor soledad. No, la soledad y el silencio no es uno callarse la boca, ni estar lejos de todo el mundo, no, es llegar, saber que el silencio es una actitud interior, que la soledad también es una actitud interior. Entonces, bueno, aquí hasta ahora la historia va aquí, pero sigue pues siendo una historia de libertad, también de luchas, porque se siguen con las luchas, con las dudas, Señor, si estoy haciendo tu voluntad, si te estoy respondiendo a ti, pero me sigue acompañando el signo de el gozo y la paz. O sea, creo que la paz es el don más grande que Dios nos da. Y cada vez ir a algo que me dice mi padre espiritual, aprende a serenar tus días. Pues cada vez como ir creciendo en ese serenar los días, y ver que efectivamente va siendo así, es como un signo muy concreto de que vamos caminando en la voluntad del Señor, que no nos buscamos a nosotros mismos, sino que le estamos buscando a Él. Eh, bueno, me gustaría pues terminar como este testimonio diciéndole a las personas que puedan estar escuchando esto y sientan como una inquietud en su corazón, con respecto a su vocación, a su estado de vida, decirles que le pregunten a Dios porque Dios siempre responde y que dispongan su corazón para que sea Dios el que efectivamente responda, que cuiden mucho
ese silencio, esa intimidad con Dios, esa vida sacramental. Para mí la oración y la vida sacramental es lo que nos puede ayudar en cualquier discernimiento. Si por ejemplo estás discerniendo en tu noviazgo la vocación al matrimonio, pues es importantísimo que la pareja tenga momentos de vida sacramental y de oración juntos y por separado. Bueno, la vida yo creo que es un discernimiento constante, que todos los seres humanos estamos buscando libertad y felicidad y que eso solamente nos lo puede dar Dios, pero para que nos lo dé, pues tenemos que abrirle espacio a Dios en nuestra vida. Nuestra vida no se nos puede ir en el consumirse en actividades o en carreras que te vaya diciendo el mundo que debes correr, que inclusive es fácil también eh, correr carreras religiosas y que en realidad no nos están llevando a Dios, porque a veces nos podemos, no sé, llenar de devociones, llenar de un montón de prácticas de piedad que no nos hacen crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Entonces, bueno, estamos iniciando este año 2024. No tenemos el tiempo comprado. Yo cada vez siento más que la vida entera es un día y que todas las noches nosotros deberíamos de estar preparados para decirle al Señor, como se reza en la liturgia de las horas: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Cada día deberíamos estar totalmente preparados para el encuentro definitivo con el Señor. Y, y bueno, eso requiere de que nos consagremos mucho a Dios, pero si estamos bautizados, pues ya estamos consagrados a Dios. Entonces, vivir como hijos verdaderos de Dios requiere decirle no a muchas cosas en el mundo y decirle sí al absoluto, al dueño de todo, a la felicidad, a la bondad, a la paz que nos espera ya un día eternamente en plenitud. Entonces, bueno, les encomiendo que recen por mí, que recen por todas las personas que están en discernimiento vocacional. El Señor sigue también llamando a la vida consagrada cada vez con más fuerza. Eh, Esto que vive la iglesia hoy como de crisis vocacionales, pues yo no lo veo como crisis vocacionales porque el Señor sigue enviando consagrados a la tierra, pero sí hay como crisis de respuesta, o sea, como que cada vez estamos menos capacitados para responder a Dios en llamadas tan radicales como la vida consagrada, pero que no es imposible. Entonces, bueno, sigamos pidiéndole al Señor que envíe obreros a su mies, que Él nos lo ha pedido en el Evangelio, que oremos por ello y también que hayan santos matrimonios para que la iglesia pues siga creciendo, pero sobre todo que seamos testigos del amor de Dios, que eso es lo más importante. Bueno, les envío un abrazo, la Virgen María y San José los acompañe y ha sido pues todo un gusto estar compartiendo este espacio aquí hoy para mayor gloria de Dios.